Para aquellos que no sepan, bueno, pues es un... Bueno. Bienvenidos a esta mesa redonda del Consejo Académico del Museo Sena. Para aquellos que no nos conozcan, pues el Consejo Académico del Museo Sena es un órgano colegiado en el que revisamos las propuestas de exhibición y toda la cuestión que tiene que ver con los contenidos de lo que exhibimos y de lo que programamos de manera académica aquí en el Museo Sena. Y siempre ya es una tradición anual que nos juntemos a hablar de algunos temas relevantes que nos parecen de especial relevancia para la comarca lagunera o para los tiempos actuales, ¿no? Hemos ya pasado creo que es la quinta edición de esta mesa, por arte y violencia, arte y cambio social, arte y materialidad, y en esta ocasión tenemos el tema de arte y música pop, que bueno, es un tema en el que las artes y la música popular se han entremezclado ya en el mundo contemporáneo de una manera bastante interesante, que queremos un poco desmenuzar a través de casos específicos, a través de esta mesa. Para ello vamos a tener cinco ponencias, cada una con un tema diferente. Cada una va a durar 15 minutos aproximadamente de duración, para después, al final ya de las 5 ponencias, dar pie a hacer preguntas y tener ya un diálogo más con todos ustedes. Quisiera presentar al primer ponente. Él tiene una ponencia titulada Imaginar una utopía azteca en el metal mexicano, el caso de Cemical. Él es Marco Antonio Silva Barón, y él es historiador del arte, curador, gestor cultural y educador. Licenciado en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casalá, realizó una maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México y un diplomado en Estudios Asiáticos por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha trabajado en la curaduría y coordinación de exposiciones relacionadas con arte occidental y con temáticas que abordan al individuo como sujeto artístico. Su trabajo como curador se ha exhibido en el Centro Cultural Tijuana, Centro de Cultura Casalá, Galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Museo Sena, aquí donde estamos, Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Museo de Arte de Querétaro, Museo Nacional de San Carlos, Museo del Noreste de Monterrey y el Museo del Virreinato en San Luis Potosí. Cuenta con una amplia trayectoria como docente a nivel superior y como investigador y editor de catálogos y materiales relacionados con exposiciones. Es coautor del libro Las Prácticas Expositivas, una guía para la producción de exposiciones, publicado por la Secretaría de Cultura y la Fundación BBVA Bancomer. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor, como siempre, estar aquí en Torreón y ser parte del Consejo del Museo Arocena. Y pues voy a empezar. Mi introducción se llama el folk metal como un etnorromanticismo del siglo XXI. A mediados del siglo XIX, en el seno de la Academia de San Carlos, germinó la idea que, aunque sustentado en los conocimientos de la tradición europea, se debía generar un arte distintivamente nacional. Dicha aspiración se concretó en 1921 con el surgimiento de la llamada Escuela Mexicana, que devino en una vanguardia que dio un buen número de obras maestras. La creación de semejante Escuela Mexicana obedeció en gran medida a una de las características del fenómeno cultural llamado romanticismo, originario hace 2 siglos, que entre otras características, lleva a cabo la interpretación idealizada de un pasado más allá de la memoria viva. En este movimiento cultural se crearon paradigmas que fijaron en la posteridad imágenes que interpretaron a grupos humanos y sociedades como integrantes de un conjunto humano de características supuestamente semejantes y que compartían un pasado imaginariamente común y un futuro como ente político, el Estado-Nación. En el siglo XXI, el proceso de creación de paradigmas visuales a partir de experiencias imaginarias de origen histórico, mitológico o ficticio no ha cesado. De hecho, el romanticismo actual ha encontrado salida en expresiones creativas de la cultura popular y en el caso de México, como abordaré prontamente, sirve para desahogar prácticas culturales que durante décadas fueron desalentadas por el Estado y que de alguna manera al día de hoy pretenden ponerse al día. Hacia finales del siglo XX se desarrolla en Europa, primero en el mundo angloparlante y luego en el nórdico, la idea de fusionar sonoridades del llamado heavy metal
con instrumentos, melodías y temáticas de origen popular o más específicamente folclóricas. La iniciativa germinó con éxito y para comienzos del siglo XXI los consumidores y especialistas del universo metalero hablaban ya de un folk metal como concepto sombrilla bajo el que se entendían a las bandas escandinavas, nórdicas o centroeuropeas cuyos productos aparentemente obedecían a las características antedichas. Consecuentemente, se desarrollaron subgéneros de lo anterior, entre los que se puede citar el metal celta, el metal medievalizante o el metal vikingo, acaso el que más preeminencia ha tenido en los últimos años. El metal vikingo es una submodalidad romántica todavía más excéntrica en el mundo metalero en general. ¿Acaso parte de su éxito radica en el enaltecimiento de un pasado imaginado y reconfigurado a partir de la fascinación por el supuesto pensamiento vikingo y la mitología nórdica, lo que deriva, entre otras cosas, en la exposición y ensalzamiento de una masculinidad plena de certezas, a saber, hombres fuertes, viriles, defensores de la tierra y la tribu? Para el especialista Karl Spracklen, lo anterior les sirve para reflexionar que los mitos que celebra el folk metal son generalmente aquellos de la proeza o poder varoniles, así como la búsqueda de la gloria en la mitología del guerrero. Insertado esto en un universo donde no existen las inseguridades derivadas del neoliberalismo, la globalización o lo que llamaríamos en la problemática de las relaciones entre sexos, el cortejo heteronormado. No obstante las excepciones, no representa ninguna sorpresa que en el universo metalero universal domina la heteronormatividad, donde se acepta que la mujer tiene un rol eminentemente objetizado y es también una práctica universalmente aceptada que la metal girl deba ser una fémina atractiva y blanca, a la que se le exige portar indumentos que exalten sus atributos sexuales. Tampoco es ningún secreto que la historia del heavy metal está plagada de sexismo y misoginia bastante normalizados y celebrados. Como señala Spracklen, una parte esencial, y yo añadiría definitoria, de lo que se entiende como folk metal, pasa por la indispensable incorporación del llamado paganismo en el género. Es decir, la necesaria presencia tanto de disfraces como de letras basados en los sistemas mitológicos de las culturas que homenajean las bandas. No puede haber menciones o referencias cristianas, ya que eso inmediatamente desestabilizaría a las agrupaciones o las haría girar hacia un subgénero todavía más contencioso que el folk metal, el metal cristiano. En la década del 2000, el folk metal había alcanzado un buen nivel de popularidad, lo cual se hace evidente en la considerable cantidad de bandas, festivales y presencia en línea de dicha modalidad. A pesar de lo anterior, en el citado estudioso Spracklen se interpreta el folk metal como un producto conservador, reivindicativo, en los que tal vez se estén vertiendo algunas de las preocupaciones de la vida contemporánea en sociedades desarrolladas. Cito: se podría argumentar entonces que el folk metal se ha convertido en algo que sirve como un espacio de cómodo ocio comunicativo para aquellos que han perdido poder en décadas recientes. El europeo blanco, hombre de clase trabajadora que ha encarado retos a sus privilegios asumidos por parte de mujeres, la globalización, inmigración y posmodernidad. Fin de la cita. Bien. Folk metal en México y Semican. Mucho del heavy metal producido en México puede entenderse tanto como una contestación, así como un elemento cultural disidente y de rasgos subversivos, al tratarse de una expresión derivada de un fenómeno negado, desalentado y castigado por el poder del Estado, el rock. Un joven mexicano del siglo XXI da por sentado que puede consumir cualquier producto musical que su tiempo libre
gusto y bolsillo le permita abordar. Si tiene los recursos para ello, acude sin darle mayor importancia al recital que mejor le den gana en la pletórica oferta de las industrias culturales. Pero esto es prácticamente una novedad de no más de 30 años de antigüedad. Si bien no hay ningún documento conocido que lo confirme, en la práctica, durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado mexicano consideró indeseable la existencia del rock en el país, desalentando la realización de conciertos y no fomentando la creación musical en esta vertiente en sus agencias de financiación cultural. Por un lado, la práctica del rock como creación personal devino en muchos casos en una reacción contestataria que desafiaba la línea normativa del Estado y, en mi opinión, ante la falta de presencia, impulso y creación de rock en el mainstream nacional, derivó que, ante el vacío, varias generaciones se entregaran de lleno a las industrias culturales extranjeras, exacerbando con ello el ya hegemónico anglocentrismo y eurocentrismo dentro de las prácticas de consumo de las clases medias y altas nacionales, que además llevó también a ironizar, es decir, poner en duda la capacidad, relevancia, viabilidad y existencia de actores nacionales en el campo del rock. Si bien el folk metal ha sido abrumadoramente caucásico-céntrico, en México tiene derivas que novedosamente han llevado a los metaleros a terrenos no convencionales. Como antecedente se puede citar que en los años 90 existió el proyecto Mictlán, que en su producción Donde habitan los muertos, 1995, emprendieron una propuesta de death metal con letras sustentadas en el mundo mexica. Y ya en las postrimerías de la primera década de este siglo comienzan a evolucionar en México distintos proyectos que obedecen a las características del metal folclorizante. Esta práctica, cabe aclarar, no es una novedad en sí mismo en el rock producido en México, ya que en la década anterior hubo bandas mexicanas de todo índole que incorporaron elementos provenientes de lo popular. Semicán, en náhuatl, toda la vida, salud y sabiduría, proyecto basado en Guadalajara, Jalisco, surge en 2008 y se autodefine en sus redes sociales como un conjunto, cito, de folk metal azteca, metal, fusión y música prehispánica. Fin de la cita. Integrado asimismo por miembros que crean para sí personas o avatares de inspiración náhuatl. Tecutli, guitarras, voz, instrumentos prehispánicos. Tlipoca, batería, coros, instrumentos prehispánicos. Ocelotl, bajo, coros, instrumentos prehispánicos. Mazatecpatl, instrumentos prehispánicos, coros. Xamanec, coros, instrumentos prehispánicos, lengua náhuatl, rituales, danza. Y Yeytochtli, instrumentos prehispánicos y coros. En 2009 sale a la luz el primer álbum del grupo, Omelitztli, realizado por los fundadores de la banda Tecutli y Tlipoca. 3 años después aparece el LP Ticate Ipan Miquitztláhuac, trabajo temáticamente dedicado al tema de la muerte, y en agosto de este año, aparece su última producción, In Otli Teoyotica in Miquitztli. La portada del álbum fue realizada por Jesús Lista, ilustrador venezolano nacido en 1983, que se desempeña en el medio del metal y que desde 2017 ha recibido comisiones de bandas de todo el mundo. Si bien toda la clasificación es discutible, Semicán es un proyecto que, sónicamente hablando, navega entre el power metal, el progresivo y el folk. Semicán se posiciona inventando un género por demás imposible, el folk metal azteca. La forma de crear e interpretar música en Mesoamérica cambió profundamente desde la conquista, por lo que no se conoce ninguna melodía que pudiese ser vinculada directamente con los aztecas, por lo que usar el adjetivo azteca en su autodefinición es ciertamente un exceso.
Sus composiciones presentan otra tensión interesante. La mayoría tiene títulos en náhuatl, pero el grueso de las letras está en castellano. Esto es una divergencia con el folk metal europeo, que suele ser anglocéntrico. La mezcla de elementos de pueblos originarios e imaginarios de prácticas prehispánicas nos hace aludir tal vez a una suerte de metal arqueológico con tintes folclorizantes. Semicán y otras bandas de talante similar pueden entenderse como una variante de la cultura popular post-folclórica y definitivamente post-políticas culturales, ya que no se detecta en su surgimiento, impulso y expansión ningún programa de apoyo por parte de instituciones de financiamiento local o federal. Además de las sonoridades propias del metal, la banda utiliza instrumentos de inspiración prehispánica, a saber, atecolcoyi, caracol, diferentes ocarinas y flautines, incluidos los carrizos, teponatztlis, huehuetl, chicahuatztli, bastón con sonajas, ayacachtli, conchas, piedras, tambores de barro prehispánicos, palos de lluvia, arcos percutores, además de que la banda ha incorporado el didgeridoo, un instrumento de los aborígenes australianos. Tecutli, fundador de la agrupación, declaró en 2018 a la publicación Rolling Stone, cito: "Desde que formamos Semicán, la ideología fue hacer que la gente pudiera transformarse al misticismo y a la música, a lo visual. Nosotros lo que empezamos a formar desde el inicio y nos dimos a la tarea de crearnos una imagen, un sello". Fin de la cita. El referido Tecutli ha mencionado que además de tener experiencias de tipo chamánico, se ha dejado influir por novelas del autor Gary Jennings o su sucesión, como son Azteca, Sangre Azteca, Furia Azteca, Otoño Azteca. Cabe resaltar que en tanto música y presentación escénica reconoce la influencia de Jorge Reyes, cito, que además de la música prehispánica hacía rituales y distintas danzas para los muertos e inframundo, básicamente por un sonido peculiar que él tenía de un instrumento de viento llamado sonido de la muerte. Fin de la cita. Hay dos aspectos que valdría la pena estudiar con atención en Semicán y que constituyen dos asuntos de profundo interés en el universo del metal: la manera en la que se presenta la masculinidad y el modo en lo que se aborda lo femenino. En los estudios sobre el heavy metal se remarca el problema de la masculinidad blanca y hegemónica en el género, así como el papel, muchas veces subordinado y objetizado, de lo femenino. En Semicán, si bien se celebra la masculinidad guerrera, esta tiene como matiz la exaltación de una masculinidad no blanca, sino mestiza, que además idealiza lo mexica, que además tiene como carga al hombre nativo vencido en la conquista. Es decir, hay un doble protagonista rescatado de la periferia ontológica: el hombre mexicano contemporáneo no blanco y el derrotado, conquistado y convertido en el proceso de conquista, que hace acto de presencia como un guerrero de la dualidad. Por otro lado, es interesante que la figura femenina no aparece de manera objetizada, sexualizada o periférica en Semicán, sino como una diosa o como una presencia armónica en el conjunto. Destaco la pieza que sirve de introducción al más reciente álbum, que se llama Guerreros de Semicán. Intenta convertirse en el canto de guerra de la banda, así como del fandom, toda vez que se trata de una suerte de himno autocelebratorio y que presenta un resumen de la propuesta estético-musical del conjunto en cuestión. ¿Y dónde queda? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Voy a ponerles el video, pero le voy a quitar el sonido porque o hablo yo o oímos. ¿No? Igual un pedazo. Ahorita le dejo un momentito, porque si no me pelan, sino para que escribí esto, ¿verdad? El videoclip, dirigido por Jobo Panteras en 2018, muestra este universo aztequizante que elabora lo que acaso sea el mito sustentante de Semicán, el guerrero azteca.
Esto deriva directamente del folk metal escandinavo, que debe parte de su popularidad en la vindicación de un mundo hace mucho desaparecido. El vikingo, idealizado y posicionado como uno de lucha, vigor, virtud e hipermasculinidad. Un mundo considerado auténtico y digno de retrotraer a la actualidad. Una utopía simplificada. El guerrero de Semicán es una figura mítica, un varón que, más allá de la rebeldía y masculinidad agresiva en la que se sustenta el ser metalero, dirige la atención y el quid del producto a una sensibilidad mística. En este mundo de guerreros también aparece Mictlantecíhuatl, deidad del Mictlán, esposa del dios de la muerte. La muerte es una fijación constante de las modalidades del metal del último cuarto del siglo, por lo que la adopción de la cosmovisión mexica antigua viene como anillo al dedo a la banda en cuestión. En el imaginario de Semicán también hay cabida para la mezcla de espiritualidades contemporáneas, como la presencia de brujos otomíes. Hay que tomar en consideración que lo que realizan en el escenario es una performance musical y dramática, siendo esto especialmente cierto a través de la presencia de Shaman Ek, miembro de la banda que se especializa en generar una atmósfera o dinamización de la interpretación de la banda a través de acciones rituales. Semicán puede resumirse en un proyecto contemporáneo que intenta traducir la dualidad del pensamiento mexica en un producto performativo. La fuerza engendra y está permanentemente creando, dando vida y generando, y al mismo tiempo la fuerza destructiva o desintegradora busca en todo momento destruir para dar origen de nuevo a la vida. De este modo, la banda en cuestión, por un lado, aborda la parte creadora en su filosofía y manera de construir las canciones, y por otro lado, la parte destructiva que se observa en el imaginario y performance agresivos, así como en la sonoridad estridente. Los recitales de Semicán derivan de una exploración estética que combina la indumentaria proveniente de las prácticas devocionales indígenas, es decir, los bailables, con la arqueología de imágenes rescatadas del pasado azteca, lo que ha permitido a la banda crear una experiencia de alto impacto visual. ¿Acaso el mayor impedimento para el consumo y disfrute de productos como Semicán no provenga de la calidad de la propuesta per se, sino que, me atrevo a postular, hay una barrera no medible o mensurable que de hecho afecta el grueso de las bandas del universo del metal mexicano: la barrera psicológica? Paso a mis conclusiones. Para Sprachlen, el folk metal en Europa es básicamente un movimiento conservador que enaltece una versión muy simplificada de la identidad imaginada en los pueblos blancos en una época confusa y muy problemática como la actual. En cambio, en el contexto mexicano, el folk metal, si bien intenta espejear lo que realizan sus contrapartes europeas y si bien continúa con una visión hegemónica de la masculinidad, ¿acaso está rompiendo la hegemonía del caucásicocentrismo de la cultura mexicana? Y tal vez sea un agente en el desguace de la dependencia postcolonial y servil consumo de todo producto del hombre blanco que impera en la comunidad heavy metal. No son hermosos y nórdicos hombres rubios que cantan en inglés, sino mestizos mexicanos que se atreven a salpicar sus composiciones de frases en lenguas originarias, y eso ya representa un cambio tectónico en una parte pequeña pero importante de la cultura mexicana. También puede postularse que Semicán forma parte de un suceso particular de México en el siglo XXI, el gradual pero decisivo desmontaje de la idea monolítica y uniformadora de nación. Proyectos como Semicán coinciden con la emergencia de otra poderosa corriente en el rock mexicano, casi tocante del mainstream y que complementa los esfuerzos del folk metal, el llamado ethno-rock, o el rock producido por integrantes de pueblos originarios, que lleva la rebeldía del heavy metal a la experiencia de actores hasta hoy en día semi-invisibles en el acontecer nacional
y que no necesariamente hacen productos identificables con lo nacional mexicano. Asimismo, Semicán constituye uno de los proyectos más viables del metal mexicano, puesto que con éxito está replicando algunas de las estrategias de posicionamiento en el mercado del metal folclorizante, a saber, la creación de una mitología interna, una narrativa basada en una interpretación popular, digerible, claramente identificable y visualmente llamativa de un fenómeno cultural arraigado en la cultura, en este caso genéricamente lo prehispánico. Los escuchas de Semicán, a través de los productos musicales, aunados a la vistosa parafernalia de la banda, mediante el hilo conductor prehispanizante, así como las letras reivindicativas del pensamiento y cosmovisión de los ancestros precolombinos o mexicas, crean las condiciones para el crecimiento de un fandom, o sea, universo de fans, identificado con una versión lúdica, contemporánea y acaso neonacionalista o postnacionalista del metal. Es decir, la banda en comento es la proveedora de elementos y repertorios culturales que alimentan la identidad de sus seguidores. Semicán es una de las bandas que podría estar ayudando a romper el techo aparentemente indestructible de los extremos anglocéntricos y eurocéntricos que a todas luces dominan el espectro de mercado y socialización del fenómeno subcultural del metal en México. Inclusive, pensando otra vez en términos postcoloniales, una de las razones por las que consumidores se han llegado a acercar a Semicán es por la proyección internacional que está teniendo. En efecto, la agrupación ha sido invitada a tocar a festivales muy relevantes en Europa, lo cual se celebra por ellos y por el eco que dichas presencias pudiesen tener como efecto para otras bandas. No obstante, es al mismo tiempo desesperanzador que un producto nacional tenga que pasar por la validación del blanco norteamericano o europeo para conseguir notoriedad y relevancia en su contexto de origen. Empero, es la realidad de un mercado psicológicamente colonizado y de industrias culturales débiles en muchos campos, como en México. Junto con el metal de bandas integradas por públicos de pueblos originarios, músicos, y que además componen a partir de sus preocupaciones como tales, el metal prehispanizante es probablemente la otra salida más viable para el metal mexicano, en términos de creatividad, posibilidad de proyección tanto interna como internacional y como producto mercadeable. Muchas gracias.